Dice así Juan capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Evangelio de Juan, que declara su propósito de manera muy clara en el capítulo 20, nos dice que lo que está escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida. Ahora, de manera particular, en esta sección que hemos leído, que forma parte de los discursos que el Señor inicia desde Juan capítulo 13, algunos los llaman esos discursos del aposento alto, y se extiende hasta el capítulo 17, el Señor ha tenido estas largas conversaciones con los suyos, dándoles a entender muchas verdades que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ha enfatizado nuevamente que lo que caracteriza a los discípulos de Él es que se aman unos a otros, y de hecho volverá ese tema a aparecer de manera recurrente en Juan capítulo 15. También nos mostró ese gran ejemplo de servicio y humildad al lavar los pies de los discípulos. También ha dado la certeza a los suyos de que Él se va, sí, pero se va para prepararnos un lugar, y se iba, pero no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo. Y hemos considerado también parte de esa obra del Espíritu Santo, y lo volveremos a ver conforme sigamos avanzando en lo que resta de estos discursos que el Señor ha dado. Pero en Juan capítulo 15 tenemos esta alegoría donde el Señor dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Hemos considerado la dificultad, ¿verdad?, que plantea la lectura del capítulo, porque algunos se preguntan cómo es que alguien que está en Cristo es echado fuera y es quemado, como leíamos en el versículo 6. Entonces vimos que para entender lo que aquí se está ilustrando, no debemos entender que se está hablando de que alguien que es cristiano pueda ser verdaderamente quitado de Cristo y que sea condenado en el día final. No, ninguno de los que son del Señor se perderá. Pero de manera muy clara, el Señor está dando las advertencias necesarias para que aquel que crea que está en Él vea si verdaderamente está en el Señor. Y entonces empezamos a ver algunas consideraciones de lo que es permanecer en Cristo. Y en la última ocasión vimos que el que no permanece es condenado. Es decir, el que permanece en el Señor, ese será salvo. El que no permanece será condenado. Ahora, ¿por qué causa será condenado? Porque claramente su vida no reflejará ningún fruto para salvación. Pero es lo primero que tenemos que ver. Los que serán echados serán aquellos que no permanecieron, y la evidencia saltaba a la vista porque no había fruto en esas ramas. No era que había poco fruto, es que no había fruto. Había una carencia total. En segundo lugar, vimos que el que permanece en el Señor ora, ¿verdad? Porque dice el Señor en el versículo 7 que el que permanece en Él pide, y que todo lo que pide le será hecho. También haciendo eco de esas palabras que el Señor ya había dicho en Juan 14, que si algo pedíamos en su nombre, Él lo haría. El verdadero creyente pide. El creyente que está permaneciendo en el Señor pide. Y pide de esta manera sabiendo que le será hecho. ¿Por qué? Porque sus peticiones, como repasábamos, serán conforme al carácter de Cristo. Pedirá conforme a la voluntad de Dios. Sus peticiones no serán antojadizas, no serán para sus propios deleites, no serán para sus codicias, sino que pedirá conforme a la voluntad del Padre. De hecho, alguien afirmaba en una lectura que tenía que lo que en específico pediría también
ese que permanece en el Señor es que pide por más fruto en su vida. Pide por más fruto, esa es su oración. Como les recordaba, Hendrickson decía lo siguiente, un comentarista bíblico: es razonable que la persona que permanece en Cristo y en cuyo corazón las declaraciones, incluyendo los preceptos, desde luego, de Cristo, tienen completo control, no pedirá nada que sea contrario a la voluntad de Cristo, porque siempre pedirá en el espíritu de que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y en armonía completa con todo lo que Cristo ha revelado respecto a sí mismo, es decir, siempre pedirá en su nombre. Por ello, no es difícil entender de que una persona así recibirá todo lo que pida. ¿Por qué? Porque sabe que no se trata de esa fórmula mágica, de una expresión como muletilla que añade al final de cada oración, sino que lo que he pedido, lo he pedido en el nombre del Señor, lo he pedido conforme al ser de Cristo. En tercer lugar, el que permanece glorifica al Padre, ¿verdad? Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que permanece lleva fruto, ¿verdad? Nos dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces podemos establecer la relación, ¿verdad? El que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Y nos dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cómo llevo mucho fruto? Permaneciendo en Cristo. Y vimos que entonces así uno podía cumplir ese gran fin por el cual fuimos creados. Sabemos decir, responder, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo glorifico a Dios? Entonces les dije, memoricemos Juan 15:8 y tenemos la respuesta. Glorificamos a Dios llevando mucho fruto. ¿Y cómo llevo mucho fruto? Permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo sé que permanezco en Cristo? Estás pidiendo, estás orando por más fruto, estás en constante comunión con el Señor. Vimos varias consideraciones acerca del fruto, ¿verdad? Porque es una expresión que podemos ver en varios pasajes del Nuevo Testamento. Como hoy repaso, no los voy a ver nuevamente, pero vimos que hay un sentido, ¿verdad? Donde se habla del fruto como esa respuesta a la predicación de la palabra. Es la parábola del sembrador. Solamente el cuarto terreno produce fruto. El primero, ahí no hubo ni siquiera una planta que fuera sembrada. Vino el enemigo y se lo llevó. En el segundo caso de los pedregales, ¿verdad? Un pedregal, lo que tenemos que tener en nuestra mente es un terreno rocoso, duro, pero que tiene una pequeña cubierta de tierra. Es decir, a la vista quizás usted no vea esas piedras. No nos imaginemos cuando aquí llegan unas vagonetas y echan un poco de esas piedras, ¿verdad? No, ese no es el pedregal. Usted ve la tierra, pero es un terreno rocoso el que está debajo. Entonces la semilla brota rápidamente, ahí el suelo está húmedo, encuentra tierra, pero realmente no va a poder asentarse, no va a poder echar raíz en un terreno tan duro. Pero dice el Señor, es ese el que recibe la palabra con gozo de manera inmediata. Pero vienen las aflicciones de la vida y se muere ese gozo. El otro cae en espinos. Y las riquezas, los afanes de esta vida, la ahogan. La planta no tiene oportunidad para crecer ahí. Realmente muchos quedan en esa condición porque lo que realmente no desean es al Señor, sino esas bendiciones que algunos les prometen por estar en el Señor. Una vida que aparentemente cristiana, no solamente sin aflicciones y sin dolor, sino de mucha abundancia, pero una abundancia más relacionada con las cosas de esta vida. Solo el cuarto terreno es el que produce ese fruto. Esa es la evidencia de que ahí verdaderamente ha habido un fruto para salvación. Ahora, la parábola enfatiza esa responsabilidad del hombre. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? Y ese es el examen constante que debemos estar viendo entonces en nuestra vida.
¿Veo fruto en mi vida de lo que constantemente se me expone en la palabra del Señor? ¿Veo fruto en mi vida de las lecturas que tengo de la palabra? Esa es entonces una manera en que vimos ese uso de la palabra fruto. Pero sobre todo también, si alguien dice, ¿cuál es el fruto? Teníamos pasajes, ¿verdad?, tan conocidos como el de Gálatas 5:29, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estoy viendo mi vida abundar en ello. Y recordemos que no se trata de ser selectivo. Sí, yo soy muy paciente, pero realmente me cuesta mostrar o hacer actos bondadosos hacia las personas. No es una selección. Hablamos del fruto del Espíritu como una sola cosa. Simplemente que lo entendemos con estas distintas virtudes como lo expone el apóstol. De hecho, también les decía, ¿verdad? Hay quien ha dicho que podemos entender el fruto del Espíritu sencillamente como el amor. Y del amor se deriva todo lo demás. Quien ama es paciente, quien ama es bondadoso. Quien ama se restringe a sí mismo, es manso. Y otros pasajes adicionales que también veíamos, donde se nos habla del fruto de justicia, ¿verdad? Del fruto de la humildad. Hoy vamos a ver dos aspectos adicionales de este permanecer en el Señor. El que permanece, obedece. Y el que permanece, tiene gozo. Veamos en primer lugar, el que permanece, obedece. Dice así en los versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En primer lugar, veamos entonces que esta obediencia, que es señal del permanecer en el Señor, está relacionada con el amor. Pero ¿qué manera de lo que dice el Señor para darnos a entender cuál es el amor que fluye o cuál es el amor que ha tenido Dios para con nosotros, de tal manera que nosotros en respuesta a ese amor obedeceremos? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Decía un pastor, no sé a quién citaba, pero era claramente una cita que compartía. Si este versículo no estuviera en la Biblia, nosotros no lo creeríamos. O sea, que alguien nos dijera, ¿usted sabe que Cristo lo ama a usted como el Padre ha amado a Cristo? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es perfecto. Ahora, ¿podemos nosotros decir que podemos entender a plenitud esta relación que se nos describe en la Trinidad del Padre amando al Hijo? No. Y sin embargo, Cristo está diciendo que como el Padre lo ha amado a Él, así Él nos ama a nosotros. Tenemos muchas expresiones de este amor. ¿Cuál es una de las primeras que nosotros podemos recordar? O la primera, que de este amor del Padre para con el Hijo, hablando ya del ministerio terrenal de Cristo. El bautismo. El bautismo. ¿Qué es lo que se dice en el bautismo? Vamos al Evangelio de Mateo. Dice así, en el capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras traducciones podemos leer: en quien tengo todo mi placer. ¿En quién? En el Hijo amado. Dios se deleita en el Hijo. El Padre ama al Hijo. Luego más adelante veremos en Juan 17 ¿verdad? Cuando el Señor está orando, y leemos lo siguiente. Ahora pues, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes que todo fuera, ya el Padre y el Hijo disfrutaban de una relación gloriosa. Eso destruye, ¿verdad?, toda versión sentimentalista de que Dios nos creó porque se sentía solo. No, es que no había ninguna necesidad. El Padre ama al Hijo. Y el Hijo dice: tenemos esa relación gloriosa desde antes de que todo fuera. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como el Padre me ha amado. Jesús no pone en tela de duda de que el Padre le ama. Jesús, de hecho, también recordamos cuando vimos la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Yo sé que siempre me escuchas. O sea, nos podemos dar una idea de cómo se describe esa relación. Él siempre se dirigía al Padre y siempre sabía que era escuchado, porque era el Hijo amado. Una relación gloriosa, una relación sin mancha, una relación sin obstáculos, un amor eterno. Y viene el Señor y nos dice: así también yo os he amado. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios nos ama. Cantábamos ahora el conocido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ahora viene aquí también el Señor y nos dice: yo también los amo. Y los amo como el Padre me ama. La vida cristiana no es solamente ese conocimiento de las doctrinas, un conocimiento intelectual necesario. Nosotros debemos estudiar las Escrituras. Debemos aprender cada vez más de ellas. Debemos ser buenos estudiantes. Cada cristiano está llamado a ser un teólogo. Pero si eso que cada vez aprendemos no se traduce en que nosotros podamos decir: yo sé que Dios me ama, yo sé que Cristo me ama, algo que se experimenta. Vean, yo no estoy hablando de que es que tenemos que buscar ciertas manifestaciones en nuestras vidas, de que sintamos ciertos temblores o de que haya un escalofrío cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la Biblia. No estoy hablando de esas cosas, pero sí de una certeza de decir: yo sé que soy amado, yo sé que Dios me ama, yo sé que Cristo me ama. Ese canto tan sencillo, no he leído toda la historia, pero hay una pequeña reseña que ustedes pueden encontrar en Celebremos de este canto, que lo vemos como si fuera solamente un canto infantil, pero qué verdad es más simple y llana, que deberíamos recordar cada día. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Todos pueden ir a Él. ¿Quién es nuestro amigo fiel? Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama a mí. ¿Puede usted cantar eso? O lo cantamos nada más como: bueno, me lo sé. O sea, me lo sé porque me lo he aprendido. Bueno, es muy sencillo de aprender. Pero podemos nosotros estar seguros de que cuando Cristo dice que nos ama, no solamente lo afirmo,
con mi mente, sino que sé que es algo que es una realidad. Romanos 8, que es tan conocido, nos da, ¿verdad?, ese parámetro. O sea, Juan 3:16 nos dice que el Padre nos ha amado porque dio al Hijo por nosotros. Y este amor del Padre claramente es en el Hijo. Este amor particular del que nos habla la Biblia. Nos dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Esto es respondiendo ante la maravilla de que todos aquellos que han sido llamados por el Señor tienen como fin seguro su glorificación. ¿Cómo puede Pablo asegurar? Usted, si fue llamado, será glorificado. ¿Por una virtud inherente en nosotros? Porque nos esforzaremos de tal manera que ninguno de nosotros perderá su salvación. No, porque dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo intercambia, ¿verdad? Cierra diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Y nos dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Somos amados por Dios el Padre, somos amados por Dios el Hijo, somos amados por Dios en sí, por el Dios trino, de tal manera que Pablo podía decir, yo estoy seguro que nada me separará del amor de Dios. Pero ¿por qué no experimentamos nosotros esa certeza más a menudo? Porque no vivimos en obediencia. Pastor, ¿qué tiene que ver la obediencia en todo esto? Bueno, regresemos a Juan. El que permanece obedece. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ven, este permanecer en el amor no es algo místico. No es una experiencia sensorial extraña que usted está buscando. Usted permanece en el amor de Cristo cuando le obedece. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que ha sido amado de tal manera, va a obedecer. Él dio su vida por mí. Él pagó por todos mis pecados. No hay nada que me pueda separar de Él. No hay nada que en el día final, en el tribunal, el enemigo no podrá presentar una acusación contra mí, porque yo podré decir, Cristo murió por mis pecados. Estoy limpio, absuelto. ¿Cómo no voy a servir al que dio su vida por mí? Es entender una vez más que esta obediencia surge del amor. ¿Qué fue lo que Cristo ya nos había dicho en Juan 14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. De nuevo, no se trata de lo que... O sea, usted puede decirlo, y debemos decirlo, yo amo al Señor. Pero el punto es que esa afirmación estaría sin respaldo si no hay una vida de obediencia. Y cuando entonces sabemos que no estamos andando en obediencia, con toda y justa razón vendrán las dudas, vendrá la incertidumbre. ¿Soy o no? ¿Soy amado por Dios? Pero lo que nosotros debemos saber es que precisamente porque somos amados como Dios ama al Hijo, el amor de Dios no cambia.
No, Él no nos ama más o nos ama menos según nuestra obediencia. Él nos ama porque nos ama. Sin embargo, para nosotros permanecer en el amor es necesario obedecer. Para nosotros experimentar que estamos permaneciendo en el amor de Dios. Porque es en ese sentido de nuestra relación para con Él. O sea, no es que jamás habrá, como por decirlo así, una inseguridad en Dios. ¿Cómo voy a amar a este desobediente? O sea, el que ha sido verdaderamente salvado, el Señor está haciendo una obra en Él de tal manera que lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso será así. Pero desde la perspectiva de uno, que el Señor está diciendo, permanezca en mi amor, obedezca mis mandamientos. O sea, entonces cuando no obedecemos, no estamos en ese sentido permaneciendo en el amor de Dios. Pero el amor de Dios sigue siendo el amor de Dios. Es inmutable, recordemos, no cambia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Oseas 14. De pura gracia. Dios ama porque ama. Pero ¿está usted obedeciendo a ese Dios amante y fiel? ¿Está usted obedeciendo a aquel que dio su vida por usted en el madero? Porque si usted dice ser creyente, entonces sí puede decir con razón de que Cristo murió por usted en la cruz. Porque Él murió por los suyos, Él murió por su pueblo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Jesús entonces, precisamente, da también ese caso de esa relación de Él con su Padre. Debemos entender que Cristo como mediador tuvo que cumplir una obediencia. Ese Cristo encarnado. Nos dice Hebreos que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, Cristo obedeció perfectamente. Por eso es nuestra esperanza para salvación, de que uno sin mancha, sin pecado, se dio por mí, que estoy con mancha y con pecado. Pero Él dice, guarde mis mandamientos como yo los he guardado. Este Hijo del Hombre obedeció. Y sabemos aún lo que falta, ¿verdad? El arresto y la crucifixión. Y sin embargo, Cristo aquí ya está hablando y yo lo he guardado. Él dará el paso al frente cuando vengan por Él. Aunque en Getsemaní oró con angustia, pero la determinación ahí estuvo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es nuestro mediador. El que ha obedecido perfectamente, el que nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, nuestra obediencia nunca será como la de Cristo. Pero obedecemos entonces por agradecimiento, aún sabiendo que es imperfecto. Pero el hecho de que nosotros entendamos eso, de que nuestra obediencia nunca será como la de Cristo, no es para nada, en ninguna medida, un aliciente, un impulso para decirle a las personas, mira, no se preocupe, total, nadie va a obedecer perfectamente, solo Cristo. Esa no es la manera en que nosotros nos consolamos y nos animamos en la vida cristiana. Nos animamos y nos consolamos diciendo, siga adelante con la mirada puesta en el Señor, ponga su mirada en aquel que obedeció perfectamente, siga anhelando una vida de obediencia delante del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que le ama, de que usted ama al Señor. Querer ganar el favor de Dios por las obras es legalismo. Querer ganar la salvación o mantener la salvación por obras, eso no es. Pero demuestro la salvación, demuestro el fruto de la fe por las obras. Demuestro mi deseo de agradar al Señor por medio de esa obediencia. Cito a Sugel, dice, querer agradar al Padre Celestial a través de nuestra obediencia imperfecta, pero sincera, es el fruto de un verdadero cristiano. Querer agradar al Padre Celestial a través de nuestra obediencia imperfecta, pero sincera, es el fruto de un verdadero cristiano. ¿Desea usted agradar al Señor? Es su deleite obedecer la palabra.
Sin obediencia no habrá esa experimentación de la permanencia en el amor. Pero quien obedece, experimenta ese amor y cada vez más y más anhelará obedecer más y agradar más al Señor. Precisamente en ese sermón que escuchaba del pastor Sugel ponía el ejemplo como, bueno, él ya que era abuelo, ¿verdad? Pero puedo verlo también uno como padre, cuando ya los hijos empiezan a traerle a uno las cosas que hacen, ¿verdad? Cuando hacen un dibujo, obviamente al inicio son garabatos. O sea, y con Daniel, ¿qué es eso? Un elefante. Tiene forma de elefante, claramente. Pero uno se agrada de lo que hacen. Él decía, ¿verdad? Hay padres que parece que son imposibles de complacer en esta vida. No importa lo que usted haga como hijo, nunca se le queda bien. Pero Dios, que es perfecto, se agrada de sus hijos, aún con su obediencia imperfecta. Se agrada de sus dibujos. Señor, aquí está. Esto es para el Señor. O sea, buscando, sí, la excelencia, buscando servirle con todas las fuerzas, pero entendemos que en última instancia será imperfecto. Pero es que está ese deseo del que lo lleva y sabe que el que lo recibe será agradado. ¿Por qué? Porque es algo que se presenta en Cristo. Busquemos Hebreos 13. Bien, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto se puede decir de este versículo? ¿Cuál es la petición? Que Dios nos haga aptos. O sea, es Dios quien nos va capacitando para hacer aquello que a Él le agrada. Pero qué increíble, ¿verdad? Es Dios mismo quien nos capacita y sin embargo se agrada de lo que uno le lleva. De nuevo, o sea, nosotros no vamos a encontrar un equivalente en nuestras relaciones humanas, pero pueden ilustrar algo. Pero, ¿verdad? La mayoría podemos recordar que cuando siendo pequeños, cuando llegaba en la escuela el momento de llevar el regalo para el papá o la mamá, ya quien le pedía a uno la plata para comprar las cosas, ¿verdad? Entonces uno llevaba un regalo que sí, yo sé que me lo está dando con la plata que le daba para que lo comprara, ¿verdad? Dios mismo nos hace aptos para hacer aquello que le agrada a Él. O sea, Él es el que da los recursos. ¿Cómo no nos dará con Él, juntamente con Él también todas las demás cosas? Nos dice Romanos 8. ¿Cómo no nos dará todo lo demás cuando ya ha dado al Hijo? Todo lo que necesitemos para vivir una vida cristiana que agrade a Dios, Dios lo da. De eso debemos estar seguros. Y no solamente eso, Dios se agrada de lo que hacemos con lo que Él nos da. Y de hecho debemos hacer. La parábola de los talentos, ¿verdad? Tiene una enseñanza, ¿verdad? Al respecto de cuando Dios da algo y no es usado para producir más. Él se agrada, Él lo da. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él lo hace para que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo.
Entonces, el que permanece, obedece. Y finalmente, brevemente, el que permanece, tiene gozo. Dice el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vean que el pasaje, o sea, el Señor no está diciendo simplemente, o sea, ustedes tendrán gozo cuando obedezcan. Ciertamente habrá gozo cuando el creyente obedece, pero ¿qué es lo que dice? Estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, el gozo del Señor esté en mí. O sea, el gozo del creyente es el gozo del Señor. Es cuando Él también decía, ¿verdad? Que mi paz os dejo, mi paz os doy. No es cualquier paz, es la paz de Cristo. Y aquí de la misma manera es el gozo de Cristo. Podríamos pensar, ¿verdad? Nuevamente en Hebreos, que nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió, ¿verdad? Esa contradicción de pecadores. Él ha hablado entonces estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Hay gozo en la vida cristiana, sí, ese gozo espiritual, ese gozo del Señor mismo cuando vivimos en obediencia. Si usted es cristiano, puede entonces también identificar y reconocer eso. Esa satisfacción de una vida con una limpia conciencia delante de Dios, de una vida que sabe que le está agradando a Dios. David oraba, ¿verdad?, para que el Señor le devolviera ese gozo de la salvación. Eso es algo que uno puede entender y conocer. La pregunta es, ¿conoce usted ese gozo? O sea, ¿conoce el verdadero gozo de la vida cristiana? ¿Conoce el gozo de Cristo en su vida? Es triste que algunos a veces por nuestra negligencia, desobediencia, estemos viviendo más apáticos, más fríos, más tristes, porque sabemos que no estamos agradando al Señor. Pero aquí el Señor una vez más nos ha recordado cómo permaneceremos en su amor, cómo conoceremos el verdadero gozo obedeciéndole. ¿Y cómo obedecemos? Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo para ello. No ponemos en nuestras fuerzas, pero recordemos, Él nos hace aptos. Él da todo lo que necesitamos y el cristiano cuenta con el Espíritu Santo para vivir esa vida que agrada al Señor. Que nos conceda hoy el Señor entonces arrepentimiento por nuestra apatía, negligencia, desobediencia, pero también esa firme esperanza y fe de que si soy de Él, yo puedo vivir y viviré esa vida que agrada a Él. Y si usted no conoce esa vida, entonces pida al Señor primeramente para que le perdone de sus pecados y le muestre el verdadero camino a la salvación que está en Jesucristo, y entonces pueda vivir ahora sí obedeciendo a ese amante redentor. Oremos.